Bueno, pues a la espera de esta cita clave para esta semana, a la espera de lo que suceda en Estambul, también de si tiene lugar o no esta cita, la mirada, como veníamos diciendo, está puesta también en los líderes europeos que redoblan la presión, que hablan de ultimátums, hablaban de 12 horas, es decir, de lo que queda de día para que Rusia implemente este alto el fuego, y sobre todo el mundo comenta esta reunión que yo estaba aludiendo antes con Francia, Polonia, Reino Unido y Alemania. Os quiero preguntar por esto, Alberto, si te parece, empiezo contigo. ¿Qué papel está jugando Europa en este conflicto y qué papel puede tomar? Alemania dice que está incluso dispuesta a viajar a Estambul este próximo jueves, está dispuesta incluso a estar en la mesa de negociaciones. ¿Está siendo productivo el papel de Europa en estas negociaciones? Hasta ahora no. No, y me atengo a las consecuencias, ¿no? A la realidad que estamos viviendo. La Unión Europea, en 3 años que llevamos de conflicto, prácticamente, aparte de manifestaciones muy concretas, puntuales, de ayuda de países, pues manifestaciones políticas, pero no ha hecho mucho más. Realmente no ha sido hasta hace poco que ya han tomado los líderes europeos en cartas en el asunto, ¿no? La prueba es que en las primeras negociaciones que ha habido en el Golfo de posibles pactos de fin del conflicto, arreglos del conflicto, la Unión Europea no está para nada, ¿no? Yo ahí veo un déficit muy grave desde hace muchos años. Yo creo que desde Libia prácticamente la Unión Europea no está donde se le espera. Son grandes manifestaciones, somos un soft power sin ninguna duda. Perdón, esa tiranía de Bruselas en normativa que estamos imponiendo en el mundo, pero militarmente no lo somos, ¿no? Y estamos viendo que también hay que tener músculo militar, también hay que ser hard power para poder sentarse en la mesa de negociaciones. En este caso, no es la Unión Europea quien está. Estamos diciendo que es Polonia, que es Reino Unido, que no es Unión Europea, por cierto, Alemania, el nuevo canciller Merz y Macron, ¿no? O sea, que la Unión Europea como tal, ¿no? O sea, la señora von der Leyen está haciendo manifestaciones. Hemos sacado ya suficientes documentos a lo largo de estos últimos años, una brújula estratégica de Silo Borrell, el libro blanco de la defensa, hace poco, todo lo que se está avanzando dentro de la política común de seguridad y defensa, pues es cierto que están dándose grandes pasos, pero seguimos teniendo varas muy graves en la rueda de la Unión Europea. Pongo nombres Orbán, Fico, Simeón, el nuevo que posiblemente ya se afiance en Rumanía, que claro, no podemos hablar con una voz nada más, ¿no? La OTAN, yo creo que desde el principio sí se ha manifestado claramente. En su momento, perdón, en su momento Jens Stoltenberg, el antiguo secretario de la OTAN, se manifestó en Rusia, ha sido un poco más, yo creo que ha jugado un par de bazas ahí en la entrevista que tuvo en la Casa Blanca con Washington, pues hombre, estuvo un poquito, en mi opinión, algo dócil, ¿no? Pero la OTAN tiene músculo militar, no hay ninguna duda. Yo en mis destinos anteriores he sido OTAN, ¿no? Y sé lo que puede, pero esos 23 países que son comunes entre la Unión Europea y los otros 4 que son casi relevantes, pues no tenemos una capacidad de hablar con un hard power real, aunque, como digo, sí que lleva diciéndose muchos años. Yo creo que la estrategia del 16 de Federica Mogherini ya se hablaba de esto, pero realmente no estamos. Ese presupuesto que se ha aprobado, 800.000 millones de euros, ¿no? para defensa, pues a ver en qué se invierte, ¿no? Estamos hablando de países muy atomizados. Hay un concepto que es la interoperabilidad, que puedan operar equipos juntos. De hecho, han estado operando. No olvidemos que la OTAN como tal, países de la OTAN, hemos estado operando en Yugoslavia, en Libia, en muchos otros sitios operamos perfectamente, pero la Unión Europea no tiene ese músculo, no tiene esa capacidad de mando, no tiene esa infraestructura logística, ¿no? Entonces es muy complicado y, como digo, lamento decir que el hard power sigue siendo relevante en el mundo actual y cada vez más, ¿no? Donde impera una realpolitik de fuerza militar para poder mantener el músculo y llegar a una mesa de negociaciones con la categoría que le corresponde. No soy muy positivo al respecto, pero no hay más remedio que hacerlo, ¿no? Porque si no, lo he dicho en alguna ocasión, sería humillante para la Unión Europea que se nos obvie en estas negociaciones cuando es nuestra seguridad la que se está jugando, la de Europa entera, no Unión Europea solo. Pues desde luego unas negociaciones importantes para la Unión Europea, con los líderes europeos presionando y mucho, respaldando a Volodymyr Zelensky. Lo hemos visto este sábado en Kiev. Carlos, te quiero preguntar también por esto. ¿Qué postura está cogiendo Europa en este conflicto? ¿Cuánto peso está teniendo en estas conversaciones? Y también, ¿hasta dónde crees que va a llegar la ayuda a un Zelensky que se encuentra también ante un momento complicado, ¿no? No sé si va a ser mejor o peor para él en el caso de que haya reunión el próximo jueves.
¿Me preguntas a mí? Sí, claro, sí, a ti. Sí, no, es que se oía no muy bien. Bueno, yo creo que vamos a ver, yo creo que en esta cuestión de quién gana la guerra de Ucrania y Rusia es un tema muy complejo, porque en términos militares y políticos, Rusia ha querido controlar toda Ucrania. Y por lo tanto, pues si bien es verdad que controla parte, un 20%, pues también hay que matizar. Crimea, pues bueno, mire usted, Crimea siempre ha sido rusa, mucho más que ucraniana. No es un gran tema y además la ocupó en un momento. Lo otro ya le ha costado más y todos sabemos que Rusia quería haber controlado toda la Ucrania de un golpe con una especie de entrada en Kiev y todo eso se le ha ido por arriba, por abajo. Y yo creo que en el mundo, llamémoslo otánico, se le tiene miedo a Rusia, pero bastante menos que antes. Por lo tanto, pues sí, es posible que haya una parte de desgaste, y yo no digo que no ocurra como ocurrió en Vietnam, en otros sitios, o que de pronto se desfonda un fronte y entonces Rusia ocupa toda Ucrania. Yo soy escéptico, yo creo que el arreglo va a tener que ser sobre lo que cada uno tiene ahora, y yo recuerdo mucho lo que pasó con Finlandia en la Segunda Guerra Mundial, que fue también invadida por Rusia, también resistieron y al final tuvieron que hacer un acuerdo de paz en donde perdieron un 20% también de su territorio. Y luego, pues mire usted, lo principal para Finlandia y lo que puede ocurrir con Ucrania es que lo que se queda a Ucrania, la principal parte, el 80%, en la parte, llamémoslo, en el mundo occidental, que es lo que ellos quieren, que es lo doloroso para Rusia, hay que entenderlo también. Rusia, pues que se le vaya a Ucrania es tremendo y va a retener quizás, pues eso, como decía yo, la Crimea de toda la vida, y va a retener también pues el Donbass, y aquí lo que se juega es que Rusia quiere conseguir en la negociación territorios que aún no ha conquistado. Y ya veremos lo que pasará con eso. Igual acaba como Cachemira, con particiones. Pero esa parte del Donbass siempre ha sido más prorrusa. O sea que yo no veo que aquí el éxito sea ruso, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que necesita Ucrania ayuda, y naturalmente la ayuda se la dan los occidentales, los americanos incluidos, de alguna manera, y evidentemente Washington puede modular, como decía el general Kellogg, que se ocupa también de este tema, pues si el ucraniano no quiere negociar, le bajo las ayudas; si el ruso no quiere negociar, subo las ayudas al ucraniano. Con lo cual estamos en un tema de modulación complicado, pero en el que yo quiero ver también que el éxito final político de esto hoy por hoy no es de Rusia, es más bien de Ucrania, que ha conseguido resistir y hoy por hoy es la que probablemente se quede en el mundo, lo que ella quería, el mundo occidental, que es lo que no quería Putin. Respecto a Europa, yo me gustaría señalar que los temas sin seguridad, perdón, sin seguridad no hay prosperidad. ¿Y esto qué significa? Si no tiene usted seguridad, no hay comercio, no hay tranquilidad, no hay producción, no hay nada. ¿Y quiénes son los países importantes para la seguridad hoy en día en Europa? Pues los han citado antes mis contertulios, pues se llaman Francia, Alemania y el Reino Unido. Y Polonia. Ese es el gran, porque es el que está ahí, que se gasta casi el 5% de su PIB, tiene un magnífico ejército, los ingleses también lo tienen muy baqueteado, los franceses tienen su importancia. Ahí se añaden, creo que hay una reunión ahora en Londres, pues un poco tímidamente Italia, y no sé, nosotros estamos más bien muy apartados, porque claro, si resulta que nos ponemos a mal con Israel, si nos ponemos chulitos con el Estados Unidos y otras cosas de este estilo, pues claro que no vamos a estar en la nata de los que muñen cosas en Europa. Y por lo tanto, los importantes en Europa son, lo repito, Francia, Alemania, que siempre son básicos, por la clave de bóveda de la Unión Europea, el Reino Unido, que no es de la Unión Europea, pero que en temas de seguridad y de defensa sí se une, y los europeos quieren porque tiene un magnífico ejército y tiene mucha experiencia y además son muy amigos de los americanos, y el polaco. Y los demás, pues no contamos mucho.
yo creo que nosotros estamos ahora haciendo un esfuerzo, pero porque nos han llamado la atención, como ocurre casi siempre, que nos dicen, oiga usted, ¿usted qué hace? Y entonces lo haces tarde y mal, y luego, pues como sabe el coronel probablemente mejor que yo, pues bueno, yo le pregunté una vez a un muy alto mando de las Fuerzas Armadas, muy arriba, si aparecen los Reyes Magos y te dan el 3% de pronto, ¿qué haces? Y me dijo una cosa muy sensata, me dijo, no tengo capacidad de absorber eso de golpe. Estas cosas se tienen que hacer poco a poco, con un incremento pues anual, pero no de golpe. Y de golpe pues sí, se absorbe, se aprovecha, se hacen unas cosas, hay que ver exactamente en qué se va a gastar el dinero, porque no es un problema de cifras, es en qué, y bueno, y cómo puede digerir las Fuerzas Armadas esto para que sea útil para nosotros y para la Europa y naturalmente para la Alianza Atlántica. En cuanto a la operatividad, yo personalmente pienso que lo que tienen que hacer los europeos es jugar la carta de fortalecer el llamado pilar europeo de la OTAN. Yo creo que la OTAN hoy por hoy es insustituible si hay problemas con Rusia, que es el problema real que hay por el medio. Y por lo tanto, la OTAN, que tampoco veo que los americanos se vayan a marchar mañana de la OTAN, ni mucho menos. Yo creo que también hay mucho alarmismo, mucho amarillismo en las cosas que se comentan y se dicen, y por lo tanto, pues creo que lo que hay es que reforzar la OTAN, pero hay también que explicar que el pilar europeo puede hacer cosas y que ahí es donde hay un problema de encaje, porque claro, la integración de los mandos es algo delicado, pero yo creo que los europeos pueden hacer cosas en ese marco, pero tienen que mostrar su esfuerzo, y lo que quiere en el fondo Estados Unidos es que los europeos nos mojemos más, no solamente en cantidad de dinero y en mejorar nuestras fuerzas armadas, pero también en los procedimientos. Evidentemente quieren que compremos material americano, y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para mejorar la industria europea de defensa, pero eso también son planes a 20 años normalmente, y por lo tanto pues habrá que comprar americano, pero no porque es americano, sino porque también resulta que es lo que hay. En algunas cosas solo hay americano, o también pues es muy bueno, es mejor, y por lo tanto conviene tenerlo. O sea que yo creo que, perdón por lo largo de mi comentario, creo que hay que tener una introspección europea realista, y bueno, pues es lo que se va a producir durante este año y quizás alguno más. Bueno, pues Europa en un periodo de reflexión también, bueno, pues muy atenta a lo que suceda durante este jueves en Estambul, pero hay más citas importantes en los próximos días y nosotros vamos a darles cuenta de una de ellas. Les tenemos que contar que este próximo 3 de julio Málaga se convierte en el epicentro de la economía con la Cumbre Global del Oro, una jornada única para entender el papel del oro frente a las turbulencias mundiales. Dirigido por José Antonio Bizner, va a contar con analistas de la talla de Mar Vidal, Lorenzo Ramírez y muchos más. No te lo pierdas. Compra ya tu entrada escaneando el código QR que aparece en la pantalla. Las plazas son limitadas. Te esperamos el 3 de junio a las 9 en el Hotel Barceló. Recuerda, Cumbre Global del Oro. Ante las tensiones geopolíticas tenemos que resguardar nuestro dinero. Hablando de tensiones geopolíticas, enseguida seguimos analizando lo que pasa en Ucrania, pero la última hora ha pasado por las tensiones entre India y Pakistán, dos potencias nucleares que dispararon las alarmas la semana pasada. Vamos a escuchar rápidamente a su primer ministro. Está hablando ahora mismo Narendra Modi. नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को
उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पुष्कर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने... Atentos al primer ministro indio Narendra Modi hablando de que dio barra libre a sus fuerzas armadas para que mataran a los terroristas en Pakistán. Dice que más de 100 cayeron en la operación Sindoor. Estamos muy atentos a las palabras del primer ministro indio mientras sigue hablando el presidente de Estados Unidos. Ojo a Donald Trump. Acaba de anunciar que está pensando volar a Estambul el próximo jueves. Dice que piensa que Putin y Zelensky van a estar allí. Espera o tiene muchas esperanzas de que pueda ser un paso clave en el conflicto en Ucrania. Escuchamos lo que ha dicho hace apenas unos minutos Donald Trump. Does it make sense? Does it make sense? So we're working very hard to see if we can end that bloodbath. Okay, there shouldn't be too many questions. It's been covered pretty well. Mr. President, thank you for taking questions. 2 quick ones for you, starting on trade. If a longer-term deal is not reached with China at the end of these 90 days, can the American people expect those tariffs to go back up to 145%? No, but they would go up substantially higher. Okay, and then on... You know, at 145, you're really decoupling because nobody's going to buy. But they can go, they got
very high because of additional tariffs I applied during the course because of fentanyl and other things. But no, but they'd go substantially higher. And then on Qatar, Mr. President, I think you will have a deal, however. Okay, you're confident that there will be a deal. On Qatar, has Qatar asked for anything in exchange for that $400 million luxury jumbo jet? And how can the American people be so sure that... Bueno, pues atentos a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Le estaban preguntando ahora por este regalo por parte de Qatar, este avión que está despertando muchas polémicas. Precisamente en avión está pensando viajar a Estambul el próximo 15 de mayo. Espera que Putin y Zelensky estén en esta reunión clave en Estambul. Estamos muy pendientes a la señal, al discurso del presidente de Estados Unidos. Pueden seguirlo en nuestro canal de YouTube en paralelo. Eduardo, yo te quiero preguntar por lo mismo que estábamos conversando. El papel que está jugando Europa, la reunión de los líderes europeos en Kiev y los ultimátums que se están lanzando a Rusia. ¿Crees que es la forma de alcanzar un alto el fuego, una tregua en Ucrania? Hombre, yo creo que Europa tiene una decidida voluntad de hacer sentir su parecer y su influencia en todo este conflicto. Pero soy bastante escéptico respecto a su capacidad de presión. Todos conocemos la famosa ecuación de Clausewitz, ¿no? La victoria es directamente proporcional a tres cosas: los recursos, la estrategia y la voluntad de victoria. Europa no tiene tantos recursos como se podría creer. Hace unos días un experto se dirigía a los europarlamentarios para decirles que en caso de guerra pues no tendríamos munición para muchos días y que en cualquier caso no podríamos volver a tener la cantidad que tenemos ahora, salvo pasado un tiempo, ¿no? Bastante tiempo, lo cual daría pie a otras cuestiones. Eso respecto a los recursos, que no son tan buenos, por cierto. A propósito de lo de la India, se ha dado la noticia, puede que sea cierta, puede que sea no, lo sabremos pues pasado un tiempo, lógicamente, pero se ha dado la noticia de que 2 aviones Rafale de última generación francesa han sido derribadas. Pues eso nos habla del nivel de nuestro armamento también, si fuese cierto. Recursos, estrategia. Yo sinceramente creo que hay una diletancia absoluta. Europa no tiene una figura que la lidere, no tiene un plan estratégico como tal. Puede que lo tenga Francia, puede que lo tenga Inglaterra, puede que lo tenga Alemania, pero Europa, la Unión Europea, sinceramente no pinta nada, la hemos dejado al lado. O sea, también aquí estamos dejando jugar a los mayores dentro de nuestra edad, ¿no? La edad europea, porque realmente los que deciden son 3, que es Estados Unidos, China y Rusia, ¿no? Pero bueno, incluso dentro de nosotros también que establecemos niveles. Por lo tanto, no hay una estrategia conjunta, no la hay. Cada vez que nos reunimos hay que irse todos a París y escuchar lo que se le ocurra a Macron. Respecto a la voluntad de victoria, vamos, yo no creo que todos los rusos sean como los que desfilaron el otro día y tampoco los bielorrusos, pero desde luego lo que es Europa, nuestra juventud no está por la labor, ni la opinión pública tiene la capacidad de aguante y sufrimiento que ha demostrado la heroica población ucraniana. Independientemente del resultado, ha demostrado su heroísmo, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Con lo cual, pues sinceramente, cuando ha salido Trump y ha dicho allá voy, yo creo que en su cabeza solamente había una frase y es ¿y si sale algo y yo no estoy? Y si sale algo y yo no estoy, con lo cual pues una vez más se movilizará, probablemente vaya allí. Y si no sale nada de allí, pues una vez más la diplomacia rusa habrá conseguido el desgaste de Ucrania y de Trump a nivel de su dirección máxima, ¿no? Yo creo que sí, mira, fíjate, yo creo que va a coger el avión precisamente por eso, porque no quiere estar fuera de que realmente algo se mueva debajo de él y no pueda recoger los réditos de todo el desgaste que le ha supuesto el prometer que en 24 horas acababa con la guerra y que han pasado más de 100 días. Yo creo que es un poco el diagnóstico y lo siento como europeo, pero hemos de ser realistas. Solo desde el pragmatismo podemos construir una opción creíble y no podemos ser más optimistas de lo que la realidad dicta.
Bueno, pues de momento de Europa y de los líderes europeos sobre todo se habla de lo que pasó o no pasó en este tren, en el viaje hacia Kiev. Bueno, Adrián, te quiero preguntar por lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no? Estos ultimátums a Rusia, Trump que quiere estar en la mesa de Estambul, Alemania quiere estar en la mesa de negociaciones. ¿Crees que va a haber algún representante europeo este jueves en Estambul, Adrián? Bueno, estas declaraciones de Trump de que le gustaría, en el sentido de que le gustaría estar en Estambul, en principio es un buen síntoma. Como ha dicho Eduardo, esto querría decir que efectivamente ve una expectativa real de que haya algún tipo de acuerdo. Vamos a ver si se confirma. Si efectivamente vemos que Trump se desplaza, seguramente es que hay algo más de lo que conocemos que crea posibilidades objetivas de que ese acuerdo se consiga, ¿no? En principio, desde el punto de vista de Europa, bueno, en este momento, desde luego, es muy difícil que Europa participe o que tenga sentido que participe. Hay que tener en cuenta que es, digamos, la parte más beligerante del conflicto. De esto ya se está hablando desde que comenzaron las conversaciones, cuando algunos líderes europeos hicieron referencia a que ellos deberían estar, pues que evidentemente no podían estar, porque el que estén estos países europeos y que no haya negociaciones era exactamente lo mismo, ¿no? Cuando son países que llevan nada menos que año y medio desde que detectaron que Rusia estaba ganando la guerra, pues se pusieron en una tesitura de pánico que les llevaba nada menos que intentar conseguir a toda costa una escalada con una serie constante de provocaciones contra Rusia destinadas a que Rusia les diera el pretexto para conseguir esa escalada, para transformar la guerra de Ucrania en una guerra continental, por lo menos, ¿no? Bueno, no vamos a repetir todo lo que hemos ido comentando durante este año y medio, pero bueno, tenemos desde el asalto a los radares de alerta nuclear en rusos hasta la utilización de armamento lanzado directamente contra Rusia, etcétera, etcétera. Pero en este momento es quizás también el peor momento, porque esa posición tan beligerante de los países europeos, que estaba liderada por Francia y por Gran Bretaña y por el Reino Unido, en este momento está reforzada por el posicionamiento de Alemania, que el nuevo canciller viene con posturas sensiblemente más beligerantes que Scholz, e incluso ha hecho declaraciones antes de asumir la Cancillería, muy claramente favorables a esta entrega de misiles Taurus, a la que Scholz se había negado, porque él nos dijo expresamente, esto es interesante recordarlo, ya dijo expresamente que Alemania no puede entrar en esa dinámica porque Alemania no puede hacer lo que están haciendo Francia y Reino Unido, lanzando misiles de largo alcance contra Rusia desde territorio ucraniano, pero con sus propios militares, ¿no? Entonces, de alguna forma nos denunció, ¿no?, públicamente algo que se comentaba de forma confidencial, pero que Scholz confirmó, que eran efectivamente militares británicos y franceses los que estaban no solo dando las instrucciones, aportando la localización, la inteligencia, el soporte satelital, etcétera, sino ellos mismos lanzando los misiles desde Ucrania. Y lo que decía Scholz es que Alemania no podía hacer eso porque el riesgo de entrar en guerra con Rusia sería evidente, ¿no? Sin embargo, Merz ha repetidamente afirmado que él es partidario de poner en marcha esta dinámica, aunque a partir del momento en que ha llegado al puesto de canciller, no ha ratificado ese posicionamiento. Ante las preguntas que se le han hecho al respecto, pues no ha respondido. Ha dicho, no ha respondido ni sí ni no de forma clara, posiblemente porque dentro del gobierno de coalición tiene todavía presiones de los socialdemócratas en este sentido, asustados ante lo que puede suponer una dinámica de ese tipo. De cualquier forma, los posicionamientos tan agresivos de Merz, tan belicistas, les ponen ya al nivel
Francia y Reino Unido, y seguramente esto hace que esa entente de países belicistas, digamos, pues en este momento sea el momento en que se siente más reforzado. Otra cosa es los problemas de fondo de esa actitud belicista, porque ya sabemos que los ejércitos de la OTAN europea no tienen ni mucho menos capacidad de enfrentarse a Rusia. Su única expectativa, disparatada, pero su única expectativa es crear un conflicto en la propia Ucrania que sea tal desastre que consiga arrastrar de una forma u otra a Estados Unidos. Pues posiblemente están pensando en lo que ya sucedió en la Primera o Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos, en los que la población era contraria a la intervención, pero al final los gobiernos consiguieron arrastrar a la población a la guerra, ¿no? Están pensando que es pues muy posible, quizás, a través de determinadas actuaciones en el propio Estados Unidos, que ese cambio de posicionamiento del gobierno norteamericano se produzca, pero esto requeriría probablemente ese desastre que podría suponer, pues, por ejemplo, el desplazamiento masivo de tropas regulares a Ucrania, que serían probablemente masacrados por el ejército ruso, pero sus expectativas militares serían cercanas a cero, pero el objetivo sería generar una crisis política suficiente en Estados Unidos. Mientras tanto, Europa, ¿qué está haciendo? O estos países europeos, claro, su posicionamiento no tiene ningún sentido desde el punto de vista de los intereses de Europa ni de los intereses de los ciudadanos europeos, pero ya sabemos que en realidad lo que están defendiendo en todo este conflicto son intereses de esas élites que se sienten en una situación de pánico frente a esa victoria rusa en Ucrania, que la ven como un punto de inflexión para el paso hacia ese mundo multipolar, que para ellos es la pérdida de control del mundo, y también para la apertura de una crisis política en Europa, que ya la tenemos en cierta forma abierta, en la cual los grupos políticos que han controlado Europa durante las últimas décadas, pues ya se están viendo claramente en peligro. Pero claro, más importante que esos grupos políticos son estas grandes corporaciones que están detrás de ellos. Claro. Bueno, pues atentos a Europa, los líderes europeos. Hoy, por cierto, se espera reunión entre Macron y Zelensky. Muy atentos a la última hora en este sentido. Muchísimas gracias a los cuatro por estar con nosotros. Alberto, Carlos, Adrián, Eduardo, un placer tenerlos por aquí. Muchísimas gracias. Muy buen día. Muchas gracias. Un saludo. Nosotros que terminamos igual que empezábamos mirando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hablaba sobre su acuerdo con China. Ahora habla de nuevo sobre la situación en Ucrania. Dice que Putin va a aceptar un alto el fuego. Escuchamos a Donald Trump.